Tengan muy buenos días. En esta oportunidad vamos a revisar el tema número 5. Vamos a compartir por acá la presentación. En el tema número 5 vamos a ver la cadena de transmisión de las enfermedades. Y bueno, vamos a recordar un poco el valor de la integridad, que definitivamente es esa conexión, ¿verdad?, que debe haber para ser congruente entre el cerebro y el corazón, para determinar que esto sea de manera eh, congruente, como les decía, entre lo que pensamos y lo que hacemos. Los objetivos de la clase de este día es que al finalizar pues el tema de la clase podamos reconocer la importancia de la cadena epidemiológica, identificar los eslabones que ésta tiene y analizar la relación entre los diferentes elementos que conducen a la aparición de enfermedad transmisible. Buscamos pues con este tema tratar de ordenar los eslabones que identifican los puntos principales de la secuencia continua de interacción entre la gente, el huésped y el medio. Vamos a ver que ya varios de las definiciones que acá están plasmadas en esta clase, ya hemos visto en clases anteriores, pero sin embargo, pues en esta oportunidad vamos a tratar de ver cómo es que se va produciendo esa cadena, los puntos importantes, las propiedades importantes que cada uno tiene de los elementos en esta cadena y cómo interactúan entre sí. Definiciones importantes a tener en cuenta, que ya también hemos tomado en cuenta algunas en temas desarrollados de manera previa. Uno de ellos es la infección, que es la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal. La fuente de infección es la persona, animal, objeto o sustancia desde donde el agente infeccioso pasa a un huésped portador. Y otra definición importante es el periodo de transmisibilidad o infeccioso, que es el intervalo de tiempo durante el cual el agente infeccioso puede ser transferido directa o indirectamente de una persona infectada a otra persona, de un animal infectado al ser humano o de un ser humano infectado a un animal, inclusive a artrópodos. Y recordamos por acá la cadena epidemiológica. Hoy vamos a ver detenidamente cada uno de los elementos que la conforman, características propias de cada uno de ellos, como es el agente, ¿verdad? En este caso, pues el que está causando la enfermedad específica, el reservorio, la puerta de entrada, que siempre en todas las cadenas epidemiológicas de una enfermedad van a existir cada uno de estos elementos, ¿verdad? Una puerta de salida, un modo de transmisión de la gente, una puerta de entrada a la gente, al huésped, perdón, y la susceptibilidad que este huésped debe de tener también es un elemento importante para que esa cadena de transmisión de la enfermedad pues pueda estar presente. Nos vamos en primer lugar a revisar la parte del agente causal y diremos que es un factor que está presente para la ocurrencia de una enfermedad y que por tanto pues no puede ocurrir sin o con la ausencia de este. Puede ser un microorganismo, una sustancia química, una forma de radiación cuya presencia excesiva es esencial para la ocurrencia de la enfermedad. Y este también ya lo habíamos visto un poco ya en la clase previa, si se recuerdan, ¿verdad? Que el agente causal pues puede ser de origen biológico. En este caso vamos a nombrar aquí a las diferentes bacterias, hongos, metazoarios, ricketsias, virus y que están produciendo la enfermedad. Entonces ahí dejamos nombrados todas esas, dentro de este grupo de agentes biológicos, todos aquellos agentes causales que tienen vida. Los no biológicos, a esos vamos a hacer otra subdivisión más, en este caso los agentes químicos y los agentes físicos. Dentro de los agentes químicos vamos a nombrar los pesticidas, por ejemplo, aditivos de alimentos, fármacos e industriales. Y dentro de los agentes físicos podemos nombrar la fuerza mecánica, el calor,
la luz, la radiación, el ruido. Cada uno de ellos pues también intervienen en esta cadena epidemiológica, ¿verdad? Y pueden ser agentes pues que desarrollen o desencadenen el proceso de enfermedad dentro de un huésped. Los agentes biológicos también tienen sus propiedades específicas. Una de ellas es la antigenicidad o inmunogenicidad que producen en el huésped. Y esto hace referencia pues a que dentro del huésped desarrollan un proceso en el cual el sistema inmunológico se altera y empieza pues la cadena a la producción de diferentes antígenos que están reaccionando frente a la presencia del agente. Y el sitio de multiplicación y grado de diseminación en el huésped también es importante en la efectividad y duración de la inmunidad. De ello también depende pues cuánto dure la enfermedad y qué tanto pueda estar afectando, ¿verdad?, el sistema inmunológico. La vulnerabilidad al ambiente es otro factor o propiedad importante. Dentro de ellas las sustancias químicas o los agentes físicos y terapéuticos también. Otra de las propiedades que tienen los agentes biológicos pues es la infectividad. Si se recuerdan, también esto fue una pregunta o dentro de la discusión que desarrollamos, que decíamos pues que era la capacidad específica del agente infeccioso de poder alojarse y multiplicarse dentro del huésped, y que es una característica pues o propiedad muy, muy específica y hace referencia al agente biológico. La patogenicidad es otra de las propiedades importantes a tomar en cuenta, que es la capacidad de un agente infeccioso para producir enfermedad en personas infectadas. Y la virulencia, que es la capacidad del agente infeccioso, en este caso, de producir casos graves o fatales. Y la medida de virulencia, en este caso, vamos a relacionarla con el número de casos graves o fatales en la proporción al número total de casos aparentes. Ya vamos a ver más adelante un cuadro con el detalle de cómo vamos a hacer estas relaciones, ya cuando queremos sacar valores específicos para cada uno de estos. La letalidad, en este caso, hacemos referencia a las características frecuentemente empleadas para describir la gravedad de una epidemia. La medida de letalidad es el número, como su nombre lo indica, letalidad hace referencia a muerte, ¿verdad? O a casos fatales. Entonces, en este caso, la relación la sacamos entre el número de casos fatales en proporción al número total de casos diagnosticados en el mismo periodo de tiempo. Y aquí viene para que podamos un poco más detalladamente hacer esta relación y ubicarnos qué datos son los que debemos de tomar en cuenta para hacer la proporción. En el caso de patogenicidad, vamos a valorarlo, como decíamos, tomando en cuenta la cantidad, en este caso, de infecciones aparentes que van aquí, los casos con moderada infección, infección grave e infección fatal. Entonces, los tres grupos los tomamos en cuenta en el nominador, y en el denominador vamos a tomar en cuenta todos los casos en este sentido, los casos inaparentes, y hacemos la sumatoria de todos los aparentes, moderado, grave y fatal. Y aquí no me está dando, en este caso, pues, el término de patogenicidad, la relación de patogenicidad. En el caso de virulencia, tomamos todos los casos graves y fatales, y el denominador va a ser todos los casos aparentes. Y aquí viene la relación para ubicarnos. Si, por ejemplo, aquí tuviéramos ya cifras específicas para determinada enfermedad, nosotros vamos colocando las cantidades acá, hacemos la relación, y esa sería la virulencia para X enfermedad. En el caso de letalidad, como ya lo decíamos previamente, hace referencia a las muertes o fallecimientos por X enfermedad. Tomamos en cuenta acá en el nominador los casos fatales y hacemos la división entre el total de casos aparentes, que sería para este caso enfermedad moderada, grave o fatal.
Ahora vamos a hablar del segundo elemento que es el reservorio. En este caso hacemos referencia al reservorio, que es el hábitat normal en que vive la gente, se multiplica o crece, ¿verdad? Y en este caso puede ser el humano, puede ser un animal, puede ser, decíamos anteriormente, incluso el artrópodo, puede ser una planta, puede ser el suelo o materia inanimada. Entonces el reservorio va a ser ese lugar donde la gente va a multiplicarse, va a desarrollarse, va a crecer y va a también a habitar. El reservorio, en este caso, los reservorios humanos, las medidas de control que se adoptan pueden circunscribirse al mismo ser humano. Y en el caso de reservorios extrahumanos, los animales pueden ser infectados y a la vez servir como reservorio para varias enfermedades del ser humano. Es decir, puede tener como doble función, ¿verdad? A estar infectado, desarrollar una enfermedad, pero al mismo tiempo también puede ser reservorio de nada más un lugar donde habitan y desde donde se transmiten a otros, a seres humanos. Hablamos de zoonosis cuando hay una infección o enfermedad infecciosa transmisible que en condiciones naturales ocurre entre los animales vertebrados y el hombre. Y de portador, estamos hablando de portador cuando un individuo o un animal infectado que alberga un agente infeccioso específico de una enfermedad sin presentar síntomas o signos clínicos de esta y constituye fuente potencial de infección para el ser humano. Es decir, como está nada más portando o llevando el agente infeccioso sin desarrollar la enfermedad en sí. El humano como fuente de infección. El humano también puede ser infectado y desarrollar la enfermedad, pero también puede ser un portador al mismo tiempo. Entonces, en este caso estamos hablando de portadores asintomáticos o sanos cuando no presentan los signos ni los síntomas, ¿verdad? Puede ser un portador en estado de incubación o puede también ser un portador en estado de convalecencia. En el estado de incubación es previo a la enfermedad, ¿verdad? Y que este puede ser un periodo transitorio crónico. Y el periodo de convalecencia es cuando ya desarrolló la enfermedad y posterior a ella puede quedarse siendo siempre portador del agente infeccioso. Mientras mejor se conozcan las características de las enfermedades, más se conocerá la condición de portador y de qué tipo permite también establecer la permanencia y la propagación de la enfermedad en la población. Ahora seguimos con el siguiente elemento de la cadena de transmisión, que es la puerta de salida de la gente. En este caso, tomamos en cuenta que la puerta de salida son las diferentes rutas que toma el agente para abandonar el hospedero frente, fuente o reservorio. Entonces, es la ruta, como su nombre lo dice, pues de salida, donde va a abandonar, ¿verdad? El agente al huésped. En este caso, la puerta de salida generalmente corresponde al sitio donde se localiza el agente. En este caso puede ser sistema respiratorio, el sistema genitourinario, el sistema digestivo, la piel, placentaria. Entonces, si se recuerdan cuando hablábamos en la discusión, hablábamos, por ejemplo, de una intoxicación alimentaria o de una fiebre tifoidea. Y decíamos, la puerta de salida, el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque es a través del recto, a través del ano, a través de las heces fecales. Entonces, ese era el agente de salida, la puerta de salida, perdón. Y el modo de transmisión de la gente puede ser, en este caso tenemos dos alternativas a través de las cuales podemos decir que la gente se va a estar transmitiendo a través, de forma puede ser directa de una persona a otra y ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? A través de las gotas de saliva, de la tos, de la nariz, de las vías respiratorias en este caso y la transmisión indirecta puede ser aquella mediante el cual se utilizan vehículos de transmisión como son los fomites o objetos materiales contaminados. O también puede ser una transmisión indirecta a través de vectores, por ejemplo, insectos, el mosquito, por ejemplo, el Aedes aegypti, estamos hablando también de un vector, puede ser un roedor, cualquier portador vivo
En este caso también los vectores pueden ser no solamente agentes vivos, sino también pueden ser mecánicos, que nada más lo que están haciendo es trasladando el agente infeccioso, o puede ser también un vector biológico, que es donde se desarrolla la multiplicación, el desarrollo cíclico, o ambos incluso, y a través del aire, a las partículas que quedan suspendidas en el aire, a través de ellas también se constituye esto como una transmisión indirecta. Y el siguiente elemento es la puerta de entrada en el huésped. En este caso, básicamente estamos hablando de las mismas que son también, que pueden ser también puertas de salida. Y si ustedes se recuerdan con el mismo ejemplo que les decía anteriormente, en el caso de la fiebre tifoidea, por ejemplo, el sistema digestivo está contemplado como fuente de salida y como fuente de entrada, porque la boca conforma, desde la boca al estómago, conforma la primera parte del sistema digestivo, porque la boca es donde se procesa o se va y se introduce el bolo alimenticio que puede estar contaminado. En este caso estamos hablando, se le decía, de la fiebre tifoidea. Entonces, la misma puerta de entrada podríamos decir que es la puerta de salida, que es en este caso el sistema digestivo. Diferente a la puerta de entrada por intoxicación alimentaria, en este caso por estafilococo, que el estafilococo, pues, prácticamente el sitio de alojamiento es en la piel. Entonces, en este caso también podríamos hablar que la puerta de entrada puede ser otra vía, ¿verdad? No necesariamente la misma de salida. Un agente entra a un huésped susceptible a través de una puerta de entrada, la cual debe dar acceso a los tejidos dentro de los cuales un agente puede multiplicarse o una toxina puede actuar. El siguiente elemento es la susceptibilidad del huésped. Y para esto debemos de tener claro la definición del huésped, que es una persona o animal vivo, incluyendo las aves y los artrópodos, que en circunstancias naturales van a permitir la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Y eso nos lo debemos grabar muy bien, ese término, esa definición, puesto que podría llegar a ser pregunta de examen y es también además una definición que lo vamos a tener en cuenta a lo largo de la carrera de medicina. Para que un individuo se produzca una enfermedad infecciosa específica, debe reunir una serie de aspectos, en este caso aspectos estructurales y también funcionales del propio individuo. Y bueno, acá tenemos algunos ejemplos de esos aspectos estructurales o funcionales que estamos diciendo que pueden hacer más susceptible al huésped. En este caso puede ser una piel intacta o membranas mucosas, que lo contrario, ¿verdad? Si la piel no está intacta, esto lo hace pues mucho más susceptible a que cualquier tipo de agente infeccioso pueda introducirse a través de ella y desarrollar pues una infección en una herida, por ejemplo. Estamos hablando en una úlcera también. Reflejos como la tos y el estornudo también son reflejos que nos ayudan a ser menos susceptibles a procesos infecciosos, porque a través de la tos y el estornudo los agentes infecciosos son expulsados. Entonces, estamos hablando en este caso también de aspectos estructurales y funcionales. El mecanismo de defensa que cada individuo tiene o cada huésped tiene, pues también es un aspecto funcional, la edad, el sexo, grupos étnicos familiares a los que pertenecen, entonces, en este caso antecedentes familiares, estamos hablando también de aspectos funcionales y el estado nutricional del mismo que también tiene que ver con la susceptibilidad del huésped. Entonces, diremos que un huésped es susceptible o cualquier persona o animal es susceptible cuando no posee suficiente resistencia contra un agente patógeno, determinando que le proteja contra la enfermedad si llega a estar en contacto con este agente. Y la susceptibilidad del huésped entonces va a depender de factores genéticos, factores generales de resistencia a las enfermedades y de las condiciones de inmunidad específica para cada enfermedad. Otro término o definición muy importante a tomar en cuenta es la resistencia,
que es el conjunto de mecanismos corporales que sirven de defensa contra la invasión o multiplicación de agentes infecciosos o contra los efectos nocivos de sus propios tóxicos. Entonces, cada ser humano, cada huésped, sea animal o sea ser humano, tiene ciertos mecanismos corporales que les sirven de defensa, ¿verdad? Contra la invasión o que impiden pues que el agente infeccioso siga multiplicándose, ¿verdad? Y pueden llegar a ser incluso, en este caso, para el agente infeccioso, o tener más bien efectos que son tóxicos y que limitan pues la producción, el desarrollo, el crecimiento de la gente. Y aquí tenemos esquematizada la Academia Epidemiológica, ¿verdad? Tenemos un reservorio, si se recuerdan el reservorio, dijimos que era el lugar donde habita el agente, donde puede estarse desarrollando, creciendo, reproduciéndose. Puede ser un ser humano, puede ser un animal, ¿verdad? O puede ser también una superficie, puede ser el reservorio, en este caso, pues el agente tiene un mecanismo de transmisión y que puede ser directa, decíamos, de persona a persona, a través de un beso, a través de la tos, el estornudo, puede ser también a través de vectores, ser también a través de vehículos, en este caso los alimentos, y puede ser también a través de vía aérea, las partículas contenidas en el aire. Y el hospedero, pues debe de contar con ciertas propiedades, decíamos, que debe ser susceptible y va a tener una puerta de entrada a través de la cual este agente infeccioso está ingresando al organismo y también va a tener, si recordamos, pues la puerta de salida del mismo. Y aquí tenemos esquematizado la Academia Epidemiológica del Paludismo. En este caso, el reservorio, podemos decir que también es el mosquito, porque dentro de él también hay un proceso de desarrollo de reproducción del agente infeccioso. En el caso, pues, cuando es infectado el ser humano, hay una alteración de las células hepáticas. En este también se desarrolla un proceso de reproducción que es diferente al desarrollado dentro del mosquito. Luego después son estas partículas o estas subdivisiones celulares del agente infeccioso están disponibles en el sistema circulatorio, que es a través del cual el mosquito, una vez ha picado, pues lleva nuevamente la cadena, ¿verdad? Introduciéndose el agente infeccioso y llevando a cabo dentro de él todo el proceso de desarrollo y crecimiento del agente. Otro término a tener muy en cuenta es el término de inmunidad. Para este término, pues vamos a tomar en cuenta que la persona inmune posee anticuerpos o protectores específicos y una inmunidad celular como consecuencia de una infección o inmunización anterior o previa. Así ella puede estar preparada para responder eficazmente a las enfermedades produciendo anticuerpos suficientes. Entonces, una vez ha estado en contacto un agente infeccioso con el ser humano, este agente infeccioso hace que o provoca una estimulación del sistema inmunológico de tal manera que el sistema inmunológico es capaz de responder a las enfermedades generando o creando ciertos anticuerpos que quedan dentro de la memoria inmunitaria, ¿verdad? Y de esta manera ya se tiene para una siguiente enfermedad, se tiene eh, la infección, el sistema inmune ya preparado. Diremos que hay dos tipos de inmunidad, en este caso la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. En la inmunidad activa estamos hablando de una inmunidad natural que puede ser a través de la enfermedad, es en este caso el huésped enfermó y se creó la inmunidad natural, la respuesta ante ese agente infeccioso. El sistema inmunitario empezó a generar ciertos anticuerpos y de este modo pues se crea la inmunidad
natural, que estamos hablando de inmunidad activa. La inmunidad artificial, esta viene dada a través de los anticuerpos o la alteración que vamos a llevar a cabo del sistema inmunológico de manera artificial. En este caso ponemos como ejemplo la vacunación, ¿verdad? Estamos introduciendo inóculos que son no infecciosos, ¿verdad? Y que van a hacer también de la misma forma que altere el sistema inmunológico, que se creen anticuerpos, pero de una manera artificial, sin llegar a desarrollar la enfermedad en sí. Y la inmunidad pasiva puede ser también de dos maneras, natural o artificial. Pasiva, en este caso, cuando hablamos de inmunidad natural, estamos hablando de aquella que transmite de la madre al hijo en el desarrollo transplacentario a través de la sangre, ¿verdad? En este caso, cuando el feto todavía está dentro de la madre y la madre transmite al feto a través de la sangre que circula en la placenta, anticuerpos que ha creado la madre ante determinada enfermedad. Y la inmunidad artificial, estamos hablando de sueros, en este caso, cuando ya una persona ¿cómo se llama?, ha enfermado y puede, pues, en determinado momento eh, extraerse sueros de convalecencia o convaleciente, de enfermos convalecientes. No sé si se recuerdan ustedes cuando estuvimos con la pandemia del COVID, que posteriormente se empezó a hacer la transfusión de suero de convalecientes a personas que estaban enfermas, personas que ya habían adolecido de COVID y que se habían logrado recuperar. Se les extraía el suero y ese suero era inoculado a las personas que estaban en el proceso o desarrollo de la enfermedad. Inmunidad pasiva o de corta duración se conoce también, ya que esta nada más son algunos días o varios meses los que va a tener como término de duración. Se obtiene naturalmente por la transmisión materna, que ya les explicaba, ¿verdad? A través de la placenta o artificialmente por inoculación de anticuerpos protectores específicos como el suero de convalecientes o de persona inmune o seroglobulinas inmunes humanas, suero antitetánico, suero antidifterico y la gamma globulina dentro de estas protección artificial. La inmunidad activa, al contrario, esta puede durar años. Se adquiere de manera natural como consecuencia de una infección adquirida, ¿verdad? Específicamente el huésped, con un desarrollo de sintomatología clínica o subclínica, pero también en la inmunidad activa, ya decíamos también que entran aquella que adquirimos artificialmente a través de la inoculación de fracciones o productos de un agente infeccioso o del mismo agente muerto, atenuado o recombinado a partir de técnicas de ingeniería genética, y estas son las denominadas vacunas. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de este tema. En el aula virtual les he dejado también el foro para cualquier duda, preguntas, y queda también la clase en PDF para que ustedes la lean despacio, y cualquier consulta o duda estoy a la orden. Muchas gracias por su atención y que tengan